que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño, era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas fue por consiguiente es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el mundo del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que
que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas de sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 40, y decíamos que el silencio de Nazaret es el misterio más elocuente de Dios. Jesús crece, Jesús se fortalece y se llena de sabiduría bajo la gracia de aquel Dios al cual todo hombre se había sustraído desde el principio. Y el versículo 41-42 se lee: cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Hermanos, 3 veces en el año, las celebraciones llaman a Jerusalén a los peregrinos en la Pascua, en Pentecostés y en las fiestas de las tiendas, que si no me equivoco también se llama tabernáculos. El que vive lejos puede ir una sola vez. Jesús se incluye en la obediencia de su familia a la ley del Señor y va a celebrar su Pascua. Ya había estado en el templo 12 años antes para ser ofrecido a Dios en Lucas capítulo 2, al principio del capítulo. Ahora vuelve allí. Hasta los 13 años, el niño era menor de edad, hijo de sus padres, que lo habían recibido como un don. Deben enseñarle la palabra de Dios, que lo hace hijo de Dios, su único padre. De los 12 años a los 13 años, realiza el tirocinio definitivo y luego se hace adulto, hijo de la ley mosaica, y estaba obligado, al igual que sus padres, a conocer y cumplir la voluntad de Dios. El creyente se convierte en la palabra que escucha. Esta tiene el poder de engendrarlo a una vida plenamente humana. Después que la madre lo ha engendrado como infante, la escucha de la palabra de Dios hace al creyente libre y responsable, capaz de entrar en diálogo con Dios. El grado de madurez y de libertad lo da el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay quienes no son nunca adultos ni libres, sino que siempre siguen siendo pequeños, en diálogo solemne y solamente con las propias necesidades. El Señor Jesús cumple la obligación de la peregrinación con un año de anticipación, movido por el mismo deseo que lo impulsará a Jerusalén para comer su Pascua, en Lucas capítulo 22. Toda su vida será una subida, una peregrinación. En su camino lleva ante el rostro de Dios a toda la humanidad, infeliz, prófuga, perdida, a la que ha encontrado a lo largo de su camino. Y el versículo 43 se lee: el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Terminados los datos o los días de la Pascua, el Señor Jesús no vuelve atrás. Los otros tendrán que regresar para encontrarlo. La Pascua es para los creyentes una presentación fugaz a Dios
para retroceder. El niño Jesús, en cambio, el siervo se quedó en Jerusalén. Persevera allí, donde los otros enseguida huyen, porque él es el siervo obediente. Pero el misterio de haberse quedado en Jerusalén no es reconocido por los suyos. Solo después de la resurrección y solo después de que les haya explicado todo, será reconocido finalmente al partir el pan, como lo anuncia Lucas capítulo 24. Y el versículo 44 se lee: y lo buscaban. Hermanos, los suyos no pueden dejar de pensar que él esté en el camino con los otros. Así como las mujeres junto al sepulcro lo buscarán entre los muertos. A él, que está vivo, según lo anuncia Lucas capítulo 24. Pero sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, lo anuncia Isaías capítulo 55. Jesús no se encuentra en los parientes según la carne, porque sus parientes son aquellos que oyen la palabra de Dios, según Lucas capítulo 8. No se encuentra ni siquiera entre los conocidos, porque su misterio, que solo el Padre conoce, está oculto a los sabios y ha sido revelado a los pequeños, como lo anuncia Lucas capítulo 10. Y el versículo 45 se lee: al no encontrarlo. Es el desconcierto del que no encuentra a aquel a quien no puede dejar de buscar. La angustia de las mujeres junto al sepulcro, que no encuentran el cuerpo del Señor. No lo encuentran mientras creen que Él está en el mismo camino de los otros que se alejan de Jerusalén, en la huida que aparta de Dios y que constituye el parentesco de toda carne. Para encontrarlo es menester invertir el camino, retornar allá donde Él solo ha permanecido, convertirse hacia su mismo camino, hacia Jerusalén, donde al fin lo encuentran. Y en el versículo 46 y 47 se lee: lo encontraron en el templo. Hermanos, el hijo que se había perdido es encontrado después de 3 días en el santuario, en la gloria de Dios, sentado cuando ya ha llegado al término de la fatiga, mientras solemnemente adoctrina en la palabra de Dios a aquellos que eran los maestros de la palabra. Él, el siervo que resiste 3 días en Jerusalén, es la sabiduría que interroga y da respuesta a la promesa de Dios. El crucificado ya resucitado es la respuesta a todas las escrituras de Él. Han hablado la ley mosaica, los profetas y los salmos. Lo anuncia Lucas capítulo 24. De su éxodo han dialogado Moisés y Elías en Lucas capítulo 9. Hermanos, para nosotros el Señor Jesús es la palabra viva del Evangelio, que escucha e interroga la promesa del Antiguo Testamento, dando una respuesta llena de sabiduría que asombra a todos. Esa búsqueda sin resultado durante 3 días
es interrogantes y respuestas de la pasión. Jesús, que calla y no responde nada, encuentra su respuesta en este diálogo del resucitado con la promesa de Dios. Y el versículo 48 se lee: cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Hermanos, al ver a los suyos, quedan sorprendidos y le cuentan todo el dolor de la pérdida y el ansia de la búsqueda. Es algo semejante al caso de los discípulos de Emaús, que todavía no han comprendido que era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria, como lo anuncia Lucas capítulo 24. También el discípulo está asociado a su camino. Por eso lo encuentra solamente al convertirse para ir hacia Jerusalén. Y el versículo 49 se lee: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían? Hermanos, Jesús no reprocha por la búsqueda, reprocha por el modo propio de los que no saben y no comprenden el designio del Padre Celestial. Aquí Jesús nombra por primera vez al Padre Celestial, al cual se dirigirá directamente en el himno de alabanza, porque se da a conocer a los infantes, según Lucas capítulo 10, y en la entrega que hará de sí mismo en la cruz, según Lucas capítulo 23. La primera y última palabra del Señor Jesús es Padre, aquí y en el capítulo 23. La paternidad de Dios abarca todo el Evangelio. El Señor Jesús ha venido a proclamar la palabra Abba, para llevarnos en la obediencia y en el amor al conocimiento de la verdad que salva, según lo anuncia Lucas capítulo 10. Él debe estar en las cosas del Padre Celestial, porque es el Hijo de Dios que escucha y responde a lo que el Padre ha dicho. Las cosas del Padre representan su voluntad, en la cual el Hijo vive como en su casa, hasta el punto de ser Él la palabra del Padre Celestial. En su peregrinación, hermano que me escuchas, concluida definitivamente junto al Padre Celestial, al que escucha y al cual responde, está abierto el camino a nosotros, que nos lleva hacia la gloria de la cual nos habíamos alejado. Del misterio del Hijo de Dios, que se queda en Jerusalén, han hablado todas las Escrituras. Él las ha escuchado y ellas encuentran en él la respuesta. La promesa hecha a Israel se ha cumplido. La sabiduría del Señor Jesús, que es el nuevo Adán, no es la de la sospecha, ni del miedo, ni del ocultamiento, ni de la huida, sino la de quedarse en la escucha, interrogando y respondiendo plenamente a lo que ha oído. Es el siervo hijo obediente, que se entrega con confianza al Padre Celestial, cumple su palabra, y es su palabra que cumple perfectamente, y por eso es como el Padre Celestial que conoce y ama. En Él, también a nosotros, se nos concede el acceso a la intimidad del diálogo inefable Padre e Hijo revelado a los infantes, según como lo anuncia Lucas capítulo 10.
Y el versículo 50 se lee: pero ellos no comprendieron. Hermanos, los suyos no comprendieron el hecho. El camino todavía es largo. Estamos solo al alba del día. Y el versículo 50 se lee: y bajó con ellos. A diferencia de Samuel en Silo, que está en 1 Samuel capítulo 2, el Señor Jesús no se queda en Jerusalén en el templo. Vuelve a Nazaret por el camino normal de los hombres. Allí encontrará a todos los perdidos y congregará a toda la humanidad para volver a conducirla al Padre Celestial. Su vida cotidiana, su historia concreta, ya será el nuevo templo, el lugar de la revelación de Dios. Jesús ya está para siempre entre nosotros y junto al Padre Celestial. Él es nuestro hermano único y su único hijo. Seguimos leyendo el versículo. Su madre conservaba. La Virgen María, que todavía no comprende, es modelo de la Iglesia. Conserva a través del tiempo estos dichos como una semilla que crecerá después de haber llevado al Hijo de Dios en su seno. Ahora lo lleva en su corazón y viene a ser realmente madre, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Como la Iglesia, esta gestación espiritual del corazón tiende a formar la estatura plena de Cristo, como lo anuncia Efesios capítulo 4. Cuando para el Dios será todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, la Virgen María es descrita en estos dos capítulos como el ideal del creyente en su modo de relacionarse con la palabra de Dios. Se ve la huella del método catequético antiguo. Al igual que ella también, el catecúmeno no comprende de inmediato el misterio de los 3 días de Jesús con el Padre Celestial. Y como ella guarda en su corazón las palabras. Las aprende de memoria, aunque todavía su comprensión no la capta. En este recuerdo constante de la palabra acogida, el corazón progresivamente se ilumina en el conocimiento del Señor. Desde este momento, la Virgen María desaparece de la escena. Es sustituida por las multitudes y por las diferentes personas que están llamadas a volver a recorrer su experiencia para llegar a ser como ella, figura y madre de todo creyente. Y en el versículo 52 se lee: Jesús progresaba. Hermanos, el evangelista concluye anotando que el Señor Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ahora sabemos cuál es su sabiduría: cumplir la voluntad del Padre Celestial y quedarse en Jerusalén. Su estatura es la que asumirá al crecer en el corazón de los creyentes, hasta la entrega definitiva del reino al Padre. Su gracia es estar junto al Padre y a nuestro lado. Pero vayamos ahora a Lucas capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes Antipas, tétrarca de Galilea,
Filipo, su hermano Tétraca de Idumea y Tracontinide, y Lisanías, tetrata de Abilene. En el tiempo de Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para obtener el perdón de los pecados, según está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle las vías rectas. Todo barranco debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse, que lo torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos, y todos verán la salvación de Dios. Y decía la gente que iba a recibir de él el bautismo: raza de víboras, ¿quién dijo que ustedes iban a escapar del castigo que está para llegar? Den frutos dignos de conversión. No empiecen a decir que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que Dios puede hacer que nazcan hijos de Abraham hasta de estas piedras. Además, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buena cosecha se corta y se echa al fuego. La gente entonces le preguntó: ¿qué debemos hacer? Y él respondió: el que tenga 2 túnicas, que le dé al que no tiene, y el que tenga alimento, que haga otro tanto. Vinieron también publicanos a bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él le contestó: no exijan más de lo que está mandado. Preguntándole también unos soldados: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él le respondió: no exijan dinero por la fuerza, ni hagan denuncias falsas. Conténtese con su sueldo. El pueblo estaba a la espera y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Él les dijo a todos: yo lo bautizo con agua, pero viene otro que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco desatar la correa de las sandalias. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo. El grano lo recogerá en su granero, y la paja la quemará con fuego inextinguible. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Herodes el tetrarca, al ver que Juan lo censuraba por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por todos los crímenes que había cometido, añadió a todos sus crímenes uno más y mandó encerrar a Juan en la cárcel. Hermanos, el profeta Juan el Bautista es el principio del creyente que Dios se ha preparado para que esté ante su rostro, que es el Señor Jesús, y para abrir a los otros su vía de acceso. Es la persona dispuesta a acoger al Señor que viene. Es la síntesis viva del Antiguo Testamento, y en él vemos la característica fundamental de toda la historia de Israel. La espera es el fruto de una fe absoluta en la promesa y es la condición indispensable para su cumplimiento. Dios tardó tanto para cumplir su promesa porque esperaba ser esperado por alguien. Si no es esperado, no puede venir. Y si viene, es como si no hubiera venido. El que espera tiende a lo que aún no existe. Juan el Bautista tiende totalmente al futuro de Dios
y llama a los creyentes a romper sus equilibrios para tender hacia Él. Él es el excéntrico. Tiene su centro fuerza de sí mismo. El peso de su corazón está en la promesa de Dios. Este desbalance constituye la característica fundamental del hombre en busca de su rostro perdido. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Su ícono viviente es demasiado grande para bastarse a sí mismo, pero demasiado pequeño para satisfacer su necesidad. Por eso solamente en Dios puede encontrarse a sí mismo y salvarse. Hermanos, el primer anuncio de Juan el Bautista es la salvación universal, pero con la condición de volver a Dios. De lo contrario, no hay sino perdición, porque ha llegado el momento decisivo. El día del Señor, la venida de Cristo, introduce la historia en su sentido último. La predicación de Juan el Bautista se llama Consolación y Evangelio, y su destino será idéntico al de aquel a quien precede. El centro de su predicación es Isaías capítulo 61, donde se proclama que ha llegado el hoy en el cual se realiza este retorno. Juan el Bautista y el Señor Jesús se relacionan entre sí como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como promesa y cumplimiento, como la ley y gracia. A través de Juan el Bautista, el evangelista San Lucas quiere conducir al cristiano a acoger al Señor, que viene a todos nosotros. Se puede decir que en la figura de Juan el Bautista se presenta un esbozo de antropología cristiana. Se describe cómo se debe comprender al creyente en relación con Cristo, el cual viene para ofrecerle como don su verdadera identidad de Hijo de Dios. Y el versículo 1 y 2 se lee: es el año 15 del imperio de Tiberio César. Se parte de la historia universal profana para concentrar la mirada sobre la del pueblo de Dios. Su palabra llega en esta historia nuestra concreta, sin distinción sobre lo sagrado y lo profano. La función de Israel no será la de secuestrar para sí solo la salvación, sino ofrecerla a todas las gentes. Se nombran 7 personajes, paganos y judíos, para indicar a través del número 7 que la historia está completa. No importa que sea pagana o judía, porque ambas son una realidad única, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2. Hermanos, la palabra de Dios se dirige a todos, religiosos o no. Toda carne está llamada a la conversión para ver la salvación. Seguimos leyendo el versículo. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En este contexto de maldad, muchos de estos personajes reaparecerán en un mecanismo bien programado como autores de la pasión del Señor. Fue dirigida a Juan el Bautista la palabra de Dios destinada a todo el mundo. El lugar
en el cual se predica esa palabra no son los palacios de las personas que acaban de nombrarse, sino el desierto. Ese lugar vacío e inhabitado donde el creyente encuentra la propia verdad y la de Dios. Solo su silencio terreno adecuado para recibir su palabra. El desierto recuerda la experiencia fundamental del Éxodo, la salida de la no identidad y de la esclavitud hacia la libertad y el servicio de Dios. En él se ha formado el pueblo, que logró ser pueblo a través de las dificultades comunes que se superaron en la meta común tan deseada, en la escucha de la misma palabra de Dios y al compartir el mismo alimento. Hermanos, en el desierto no hay nada que uno posea más que otro. Necesariamente, todos son iguales, sin bagajes que estorben. Lo que tienes de sobra te hace pesado y si no se elimina y no se comparte, puede llegar a ser motivo de división y de calamidades. Ninguno posee más tierra que la ardiente, que le quema bajo los pies y que trata de dejar lo más pronto para salir de allí. Caminan juntos hacia algo que une y ya no hay nada que produzca división. Todos necesariamente son hermanos, pobres en la misma medida y ricos solo de la solidaridad y de la esperanza común hacia la cual se camina para no sucumbir. La única seguridad del desierto, no para el nómada, que lo convierte en su morada estable, sino para el que no ha renunciado a buscar una patria. Es el futuro. Por eso es necesario caminar juntos, salir de lo que puede aprisionar el pie y significar muerte, y según la dirección acertada. Hermanos, Juan el Bautista habita en el desierto para indicar que el estado continuo de vida del creyente es el del éxodo. Debe salir constantemente de toda esclavitud y caminar hacia la promesa de Dios, sin ninguna garantía fuera de su fidelidad. En el desierto, hermano que me escuchas, el cielo y la tierra están igualmente vacíos, en un silencio que tensiona. Nada distrae. En este nada, de lo que existe, puede resonar y ser escuchada la palabra nueva y creadora. El desierto es en síntesis el camino de Dios, lo contrario del hombre que rehuye de él. En efecto, hermano que me escuchas, prefiere los sepulcros de Egipto, la huida de la libertad. En la dimensión personal, el desierto significa salir de sí mismo, desertar de las propias identidades falsas, vaciarse del pasado con sus miedos vertiginosos y abandonarse a lo nuevo. Este éxodo interno hace del creyente un ser exódico, en cambio o en camino hacia el propio futuro. Y el versículo 3 se lee: y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo. Hermanos, Juan el Bautista recorre la región del Jordán, el río por supuesto, al umbral de la tierra prometida. Este dato geográfico
es también teológico. Lo califica como el último profeta antes del cumplimiento de las profecías. Él predica un bautismo. Ser bautizado significa sumergirse, ir al fondo. El bautismo representa el destino de toda realidad humana, que de todos modos se hunde y es engullida en el abismo del cual ha sido extraída. Hermanos, el bautismo indica este reconocimiento de la limitación propia de la criatura, que se reconoce como mortal, a la aceptación de la propia muerte simbólica, que se expresa en la inmersión en el agua. Se añade el deseo de su reconocimiento, representado en el momento de salir a flote. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el bautismo es la aceptación de la muerte y al mismo tiempo su contestación en el deseo de la vida. Es la señal típica de la condición del hombre. Solo él reconoce que no es Dios, porque es mortal, pero también desea ser como él, es decir, inmortal, porque ha sido creado a su imagen y semejanza. Juan el Bautista invita a un bautismo de conversión. No se trata simplemente de un rito, implica realmente un camino de mentalidad y de vida. Esta conversión va orientada hacia el perdón de los pecados. El hombre no puede expiar el pecado. De su parte es irreparable y tampoco debe expiarlo. En efecto, nuestro Dios quiere librarnos de todo mal y de toda culpa y excluye toda imagen salida de Él y toda forma de masoquismo de nuestra parte. El mal no se ha de expiar. El que nos ama, lo perdona. Hermanos, Dios es amor y por consiguiente es don, es regalo. El mal es vencido por el perdón, que es el don superior e inminente de su amor hacia nosotros. De tal modo que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5. Lo importante es reconocer ante él el propio pecado. Pecar en hebreo significa fallar en el tiro al blanco, no alcanzar el objetivo. El hombre es pecador por la sugestión de la serpiente, falló en el objetivo al desviarse de Dios. Es necesario distinguir bien el sentido del pecado del sentido de la culpa. El pecado es objetivo, es un sentido de fracaso para uno mismo, que induce a una expiación que nunca redime. Se puede salir de él solo con un sentido acertado del pecado, en una experiencia de Dios como amor que perdona. No es una casualidad el que en nuestro tiempo, al desaparecer el sentido de Dios y del pecado, se agranda cada vez más el sentido de la limitación y de la culpa. La misma limitación se percibe como una culpa. A veces se llega inclusive a una culpa difusa del vivir que lleva a una angustia mortal. Y el versículo 4 se lee: la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hermanos, Juan el Bautista, de acuerdo a su nombre, predica la gracia y la conclusión de Dios.
usa la palabra de consuelo que el libro de Isaías dirige al pueblo, esclavo en Babilonia, y que ha renunciado ya a todo deseo de libertad, como está relatado en Isaías capítulo 40. Es un grito que eleva en ese lugar de la verdad del hombre, que es el desierto. Y es un grito humano, una voz, pero todavía no es una palabra. Entre nosotros hay distinción entre la voz y la palabra, por cuanto se puede emitir una voz que no significa nada, porque está separada de la palabra. Del mismo modo, si el Salvador, según aspecto determinado, es la palabra, yo pienso que Juan el Bautista difiere de él, por cuanto es la voz con respecto a Cristo, que es la palabra de Dios. Del resto del mismo Juan el Bautista, quien me induce a pensar esto, porque responde quién es él al hablar a los que le preguntan: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para que la inteligencia pueda captar la palabra significada por la voz, es menester que primero se perciba la voz. Y es ahí entonces que Juan el Bautista nace antes que Cristo. En efecto, hermano que me escuchas, nosotros percibimos la voz antes que la palabra. Juan el Bautista señala a Cristo, así como la palabra es significada por la voz. La voz le da consistencia a la palabra le da sentido a la voz. Así cada uno de nosotros, como el Bautista, debe ser la voz cuya palabra es Cristo. Toda la historia humana es dar voces y gritos sin sentido, y ella encuentra ese sentido en el Señor Jesús, que es palabra eterna de Dios, y encuentra la propia vida. Hermanos, este grito quiere preparar el camino del Señor, el camino del retorno a la libertad, patria del deseo, donde el creyente se halla como en su casa. Este grito, hermano que me escuchas, invita también a enderezar sus sendas, es decir, las sendas de Dios. ¿Cómo? ¿Acaso los caminos de Dios son torcidos o tortuosos como los del hombre? Ciertamente, el camino de Dios es recto, lo anuncia el Salmo 18, e incluso a través del mar. Solo que sus huellas ya son invisibles, lo anuncia el Salmo 77. Por eso el hombre no lo conoce y por consiguiente lo pierde y va torcido por el camino, lo anuncia Isaías 55. Enderezar el camino significa dejar de delirar para caminar derechos y expeditos por el surco de su promesa, sin transgredir continuamente en la duda y perdernos en lo que no es esencial. Y en el versículo 5 se lee: todo barranco. Hermanos, los barrancos que se rellenan son las desigualdades y las injusticias que se eliminan. Son también las depresiones, los abismos de desesperación en los que se encuentra el pueblo, que ya no tiene esperanza. El abismo de injusticia que se colma con la misericordia del creyente. Y el abismo de la desesperación con la misericordia de Dios. Lo que más nos bloquea
en el camino es la de confianza de que el bien que Dios nos promete sea posible. La fe, el primer don de la misericordia de Dios, colma este barranco porque da certeza de que sucede lo que le es imposible al hombre. Ella, en efecto, no mide la posibilidad de Dios a partir de la del hombre, sino que mide la posibilidad del hombre a partir de la de Dios. Lo que es posible a un amigo mío, me es posible a mí también por medio de él. A la depresión se contrapone la exaltación. La presunción y el orgullo son los montes y las colinas, lo anuncia Isaías capítulo 2. A estos hay que rebajarlos y hacerlos humildes, de tal modo que se vuelvan humildes como María, la Virgen. En efecto, hermano que me escuchas, Dios mira a los soberbios desde lejos y les resiste, mientras está cerca de los humildes y les da su gracia. Lo anuncia el Salmo 138 y Primera de Pedro, capítulo 5. La humildad es la verdad del creyente, que es tierra. Y en esta verdad suya, el creyente encuentra a Dios, que solo en ella viene a su encuentro para salvarlo. Y el versículo 5 se lee: y todos verán la salvación de Dios. Se subraya la universalidad de la salvación. En lugar de todos, el texto griego dice toda carne. Es decir, carne en lugar de hombre. El autor subraya que se dirige a cada uno precisamente en su fragilidad, en su debilidad, en su limitación, pecado y muerte. A todo el que experimenta la precariedad de su condición humana y la pecaminosidad de no serlo, se le concede la salvación de Dios. Y el versículo 7 se lee: raza de víboras. Hermanos, Juan el Bautista se dirige a las multitudes para convertirlas y formar en ellas el pueblo de Dios. Lo que Mateo 7 dice de los fariseos y de los saduceos, aquí se aplica a todos. Hijos de víboras, prole de serpientes, generación venenosa. Todos nosotros somos hijos no de Dios, sino por naturaleza merecedores de ira, lo anuncia Efesios capítulo 2. Al obedecer a la mentira de la serpiente antigua, consideramos a Dios como malo y resistimos a su amor ignorado. Nos volvemos enemigos suyos, hijos del padre de la mentira, como lo anuncia Juan capítulo 8. A esta generación de la serpiente se contrapone la generación de los hijos de Dios, que significa que siguen a Jesús en su misión. Sobre estos, el veneno de la serpiente ya no tiene poder. Por eso, al final de la obra de Lucas, el apóstol Pablo es mordido por una serpiente venenosa y, contra toda expectativa, no recibe ningún daño, como lo relata Hechos capítulo 28. Y el versículo 8 se lee: den frutos dignos de conversión. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas,
como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible